Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Francisco Hernández Hernández y mi tema a exponer es el saneamiento de suelos con hidrocarburos. Un problema ambiental global, el problema ambiental global. La contaminación por hidrocarburos es un problema ambiental global porque ocurre en muchos países donde existen actividades relacionadas con el petróleo y la industria. Se origina principalmente por derrames, fugas en ductos, y el uso inadecuado de combustibles. Estos contaminantes pueden permanecer en el suelo por mucho tiempo y también filtrarse hacia el agua subterránea, afectando ecosistemas completos. Además, representa un riesgo para la salud humana, ya que algunas sustancias son tóxicas y pueden causar enfermedades. Por eso, no solo es un problema local, sino que ya se convirtió en un problema mundial. Requiere soluciones como el saneamiento de suelos. La contaminación por los hidrocarburos no tiene fronteras. Sus efectos pueden extenderse y afectar a todo un planeta. Aquí hay unas imágenes ya de agua contaminada con hidrocarburo, con petróleo. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos químicos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno. Son la base del petróleo, gas natural y carbón, compuestos de carbono e hidrógeno. Compuestos de carbono e hidrógeno, origen fósil. Un ejemplo, el benceno tóxico. Esos tres puntos describen a los hidrocarburos, que son los principales contaminantes del suelo de los que hablamos. Los tipos principales: alifáticos, cadena, líneas o ramificadas; alcanos, enlaces simples, ejemplo el metano, el propano, el octano de la gasolina; alquenos, con dobles enlaces, el ejemplo el eteno; alquinos, con triples enlaces, ejemplo el acetileno. Compuestos de carbono e hidrógeno. Son la base de los hidrocarburos, dependiendo de cómo se unan los átomos de C e H. Cambian sus propiedades. Los alifáticos son cadenas lineales como el hexeno de la gasolina. Son los hidrocarburos que no tienen anillos de benceno. Forman cadenas lineales o ramificadas de carbono. Son la mayoría de componentes de la gasolina y el diésel. En contaminación de suelos, los alifáticos de la gasolina diésel son de los primeros en llegar al suelo tras un derrame. Los de la cadena corta se evaporan rápido. Los de la cadena media, C5, C12, se quedan en el suelo y son relativamente fáciles de degradar por bacterias. Los de cadena muy larga, C20, son como chapopote y tardan décadas en descomponerse. Alcanos. Son los hidrocarburos alifáticos más simples. Solo tienen enlaces. Solo tienen enlaces simples, C menos C y C menos H. Por eso también se llaman parafinas o hidrocarburos saturados. Las características principales son hidrocarburos alifáticos que tienen al menos un doble enlace C igual a C. Por eso se llaman hidrocarburos insaturados u olefinas. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos que tienen al menos un triple enlace C. C son los más insaturados de los tres tipos. Origen fósil. Vienen de materia orgánica compuesta hace millones de años bajo presión y calor. Por eso lo sacamos del petróleo crudo, gas natural. Origen fósil. Viene de materia orgánica descompuesta hace millones de años bajo presión y calor. Por eso lo sacamos del petróleo crudo, gas natural y carbón. Cuando se derraman, regresan al ambiente, pero en concentraciones y formas que el suelo no puede degradar naturalmente. Se formaron hace millones de años por restos de planetas y animales enterrados bajo presión y calor. Era de plantas, disculpa. Los tres principales son
ahorita en un momento más les describo los más principales. Aquí podemos ver imágenes de dinosaurios de hace millones de años, que este vendría siendo el origen fósil. Y aquí tenemos un dinosaurio, ahí se ve el esqueleto completo. Y acá por la parte de arriba también. El benceno. Es el hidrocarburo aromático más simple y uno de los más tóxicos. ¿Por qué, ¿Por qué es el problema en suelos contaminados? Es altamente tóxico. La EPA y la LARC lo clasifican como cancerígeno grupo 1. Causa leucemia, muy móvil. Se filtra rapidísimo al agua subterránea. Un derrame pequeño contamina pozos a kilómetros. Volátil. Se evapora del suelo y se forman vapores que la gente respira en gasolineras y sitios contaminados. Persistente. Las bacterias lo degradan muy lento, sin oxígeno. Alifáticos. Son los hidrocarburos que no tienen anillos de benceno. Forman cadenas lineales, ramificadas o cíclicas, sin aromáticos. Son la mayor parte del petróleo y la gasolina. Se dividen en tres tipos que ya vimos. 1. Alcanos. 2. Alquenos. 3. Alquinos. Cómo se reflejan o manifiestan en suelos cómo se reflejan o se manifiestan en suelos contaminados. Cuando hay un derrame de gasolina, diésel o petróleo, los alifáticos son de los primeros en notarse. Visualmente hay manchas aceitosas en el suelo, se ve húmedo y oscuro aunque esté seco. Iridescencial. Si hay agua, forma una película de colores como arcoíris en la superficie. En el chapopote, los alifáticos pesados C20 dejan costras negras pegajosas. Olor. Olor fuerte a gasolina o diésel. Los alcanos C5 y C12 son los que más huelen. El olor indica que se están evaporando vapores. En las propiedades del suelo. Hidrofóbico. El suelo repele el agua. Si echas agua se hace bolitas y no penetra. Estéril. Mueren lombrices, bacterias y plantas. No crece pasto. Textura. Se apelmaza, parece plastilina y se agrieta al secarse. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve más o menos representado esos puntos. Aquí en el agua que se ve aceitosa y hace el arco iris. Y el piso, altamente contaminado. Aromáticos. Son hidrocarburos que tienen al menos un anillo de benceno en su estructura. Este anillo de 6 carbonos con dobles enlaces alternados los hace muy estables y tóxicos. Los tipos principales, monoaromáticos, el benceno, el tuleno, silenos, los cuatro juntos se llaman BETEX y son los principales en la gasolina. Visualmente casi invisibles, no dejan manchas aceitosas obvias como los alifáticos porque se evaporan o filtran rápido. El suelo limpio pero tóxico. Un suelo puede verse normal pero estar letal por el benceno. El jolín negro. Los HAPS pesados dejan residuos negros tipo carbón en suelos con chapopote. Olor dulce químico, benceno huele dulce, el tuleno a tiner, problema, el benceno adormece el olfato, puede dejar de olerlo y seguir inhalando vapores tóxicos. En la salud y el ambiente son cancerígenos, el benceno causa leucemia, benzopireno causa cáncer de piel y pulmón, muy móviles, se filtran al agua subterránea rapidísimo, contaminan pozos a kilómetros, vapores se evaporan del suelo y se meten a casas. Se llama intrusión de vapores. Matan microorganismos, el suelo queda estéril pero no se ve a simple vista. Las fuentes, derrames, son la fuente más grande de contaminación de suelos con hidrocarburos en México. Pasa que tuberías de Pemex rotas, barcos o plataformas. El petróleo crudo trae mezcla de alifáticos pesados más aromáticos como benceno. ¿Cómo se puede llegar a ver? Los alifáticos, manchas negras
de chapopote, fuego pegajoso que repele el agua, los aromáticos, el benceno se filtra al agua subterránea, aunque el suelo se vea limpio después. Casos reales: hay un derrame en Golfo de México que cubre 50 kilómetros de costa y otro que ya contaminó 143 millas desde Veracruz, afectando 48 comunidades. El problema: el gobierno tarda en responder y es difícil identificar la fuente para frenarlo y sancionar. Los corales y los pescadores son los primeros afectados. Aquí podemos ver eh, unas cuantas millas contaminadas por el hidrocarburo. Aquí hay un pez muerto y aquí hay gente estudiando el piso más que nada. Gasolineras. Fugas hormiga pero constantes en todo el país. ¿Qué pasa? Tanques subterráneos viejos con fisuras, la gasolina se filtra al suelo 24/7, los alifáticos se reflejan en el C5 y C12, son los de la gasolina. El suelo huele fuerte y se vuelve hidrofóbico. Los aromáticos BTX, benceno, tuleno, etilbenceno y chileno son el 1-2% de la gasolina, pero son de los más tóxicos. El peligro: el benceno de la gasolinera es la causa número uno de vapores que se meten a casas y de pozos contaminados. Un litro de gasolina puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua. En México hay más de 13,000 gasolineras. La nomenclatura 138 obliga a monitorear el BTEX porque el benceno solo puede estar a 0.2 miligramos de kilogramo en suelo agrícola. En las industrias, que serían refinerías, talleres, plantas químicas y zonas petroleras, se reflejan alifáticos pesados, diésel y aceites usados dejan chapopote del C20, C40 que dura décadas en suelo. El HAPS, los polimaromáticos como benzopireno vienen del carbón, coque y humo industrial. Son cancerígenos y se pegan en el suelo por siglos. Solución usada. En sitios petroleros usan incineradores especiales para suelos contaminados que queman los hidrocarburos de forma controlada. También pueden usar el aceite residual como combustible. En el impacto ambiental, la contaminación del suelo, daño a flora y fauna, pérdida de biodiversidad. Cuando los hidrocarburos alifáticos y aromáticos contaminan el suelo, pierde su función ecológica y productiva. Así pasa. Contaminación del suelo. El suelo deja de servir por tres efectos directos: se vuelve hidrofóbico, asfixia microbiología y la toxicidad química. Los HAPS como benzospireno se pegan a la arcilla y duran siglos. El benceno contamina a niveles de 0.2 miligramo de kilogramo, que es nada más, pero ya es utilizable para la agricultura según la nomenclatura 138. Daño a flora y fauna. Las raíces absorben los hidrocarburos ligeros, el benceno mata células vegetales y los alifáticos bloquean que la raíz respire. El pasto no crece, los árboles se secan. En derrames del Golfo, los manglares mueren porque el chapopote tapa sus raíces aéreas. La fauna: las lombrices y los insectos mueren por contacto directo. Los aromáticos son neurotóxicos. Los animales que comen plantas contaminadas acumulan HAPS cancerígenos. Los pescadores no pueden salir al mar porque los peces huyen o mueren. Pérdida de biodiversidad, el efecto en cadena. Aquí podemos ver un pelícano contaminadísimo de hidrocarburo con el petróleo. Y en la parte de acá tenemos otra imagen que el hidrocarburo, el piso contaminado por hidrocarburo, ya está contaminando al piso y a la fauna. Ejemplo:
Ejemplo real, un derrame de 1 litro de gasolina contamina 1 millón de litros de agua y vuelve estéril 10 metros cuadrados de suelo por años. En el Golfo de México, los derrames de 50 kilómetros matan corales que tardaron 10.000 años en crecer. En resumen, el suelo deja de ser útil porque pierde sus tres funciones. Uno, el soporte. Se reemplaza y agrieta las raíces, no se anclan, no hay microbios ni agua disponible, no generan nutrientes. En vez de limpiar agua, ahora el suelo contamina el agua subterránea con benceno. Un suelo contaminado no sirve para sembrar, construir ni como reserva natural. Recuperarlo cuesta millones y tarda décadas. Por eso, la prevención en gasolineras e industrias es clave. Impacto en la salud. Los hidrocarburos del petróleo no se quedan en el suelo, llegan a la gente por tres vías y causan daño inmediato y a largo plazo. Enfermedades respiratorias. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar? Los alifáticos ligeros C5 y C12 y el benceno se evaporan fácil en gasolineras, derrames y suelos contaminados. Respiras esos vapores 24/7. ¿Cómo se refleja? Irritación directa. Tuleno y silenos irritan nariz, garganta y pulmones. Tos, ardor, asma. Asfixia, el metanol de fugas de gas natural desplaza el orígeno en espacios cerrados, puede desmayarte. Intrusión de vapores. El benceno del suelo se mete a casas, escuelas, por grietas. Los niños cerca de gasolineras tienen más bronquitis y neumonía. Cáncer, ¿por qué pasa? Los aromáticos dañan al ADN, no hay dosis segura. ¿Cómo se refleja? El benceno cancerígeno grupo 1 ataca la médula, o sea, y causa leucemia. Basta con 0.2 miligramos de kilogramo en el suelo para que la nomenclatura 138 lo considere riesgo. Benzopireno y HAPS del diésel. Chapopote y humo industrial causan cáncer de pulmón, piel y vejiga. Se pegan al polvo y entran al cuerpo al respirar o tocar suelo contaminado. Trabajadores de refinerías y gente que vive cerca de derrames como en el Golfo de México tienen tasas más altas de cáncer. Los corales mueren, pero las personas enferman años después. Intoxicación. Son neurotóxicos y dañan órganos. Entran por piel, al respirar o al tomar agua contaminada. Aguda, dolor de cabeza, mareo, náuseas, pérdida de memoria. El benceno adormece el olfato, así que sigues inhalando sin darte cuenta. En altas dosis causa convulsiones y muerte. El tuleno daña el sistema nervioso, síndrome del Tiner en trabajadores, temblores, depresión, daño e hígado y riñones. 1 litro de gasolina contamina 1 millón de litros de agua. Si tu pozo está cerca de una gasolinera con fuga, tomas benceno sin sabor ni olor hasta que ya es tarde. En resumen, afectan directo porque uno, son volátiles, no te das cuenta y ya los respiraste. 2. Son móviles, viajan kilómetros en agua subterránea hasta tu casa. 3. Son acumulables. El cuerpo no elimina bien los HAPS. Se quedan en grasa y causan cáncer años después por la nomenclatura 138. Es tan estricta como con benceno, 0.2 miligramos de kilogramo. Un suelo se ve limpio, pero si tiene benceno es emergencia de salud pública. Problema global. La contaminación de suelos por hidrocarburos es el problema global porque ocurre prácticamente en todos los países donde hay actividad petrolera o industrial. No se limita a un solo lugar, sino que afecta a continentes completos. Además es difícil de eliminar porque los hidrocarburos se infiltran en el suelo y algunos compuestos como el benceno o los hidrocarburos aromáticos políticos pueden permanecer durante muchos años. También es un problema costoso, ya que el saneamiento requiere tecnología especializada, tiempo y recursos, tiempo y recursos económicos elevados. Por eso se considera un problema a gran escala que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la economía y a la salud de las personas. Si no se controla,
la contaminación del suelo puede volverse permanente, afectando a futuras generaciones. Eh, un caso muy famoso, el caso de Deepwater. El caso de Deepwater Horizon ocurrió en 2010 en el Golfo de México, cuando una plataforma petrolera explotó debido a fallas en el control del pozo. Después de la explosión, el pozo quedó abierto en el fondo del mar y durante 87 días se liberaron aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo, o sea, una cantidad exageradísima. Este derrame causó un daño ambiental enorme, afectó a peces, aves, tortugas y contaminó las costas, incluyendo suelos y ecosistemas como manglares. Todavía tuvo consecuencias económicas, ya que afectó la pesca, el turismo y obligó a invertir miles de millones de dólares en limpieza. Por eso se considera un ejemplo claro de un desastre ambiental a gran escala y muestra la importancia del saneamiento de suelos y ecosistemas contaminados. Aquí podemos ver una imagen de cómo se veía que estaba encendida la planta industrial por lo mismo del hidrocarburo. Aquí podemos ver un animal afectado por el desastre de Deepwater en muy mal estado. Está cubierto de hidrocarburo el pobre animalito. Deepwater Horizon demostró que un solo accidente puede generar impactos ambientales durante años, incluso décadas. Caso Delta de Níger, África. El delta del Níger, el Nigeria, es uno de los casos más graves de contaminación por hidrocarburos en el mundo. Pero a diferencia de Deepwater Horizon, no fue un solo accidente, sino un problema continuo durante décadas. Los derrames constantes de petróleo y las fugas en los ductos han provocado que el suelo quede completamente contaminado, perdiendo su libertad y volviéndose inutilizable para la agricultura. Además, los ríos y fuentes de agua también están contaminados, lo que afecta directamente a las comunidades que dependen de la pesca y del agua para vivir. Esto ha generado un fuerte impacto social, pobreza, problemas de salud y pérdida de actividad económica. Por eso se considera un problema crónico porque ocurre constantemente y no se ha logrado solucionar completamente. Aquí podemos ver cómo se veía el piso de contaminado, una alta contaminación. El delta de Níger demuestra que cuando no se aplican medidas de saneamiento, la contaminación puede volverse permanente. Importancia del saneamiento. El saneamiento de suelos es fundamental porque permite recuperar terrenos que han sido contaminados por hidrocarburos, devolviéndole su capacidad para ser utilizadas nuevamente. También es importante para proteger la salud de las personas, ya que sustancias tóxicas como el benceno pueden causar enfermedades graves si permanecen en el ambiente. Además, si no se realiza saneamiento, los contaminantes pueden permanecer durante muchos años, provocando daños permanentes en los ecosistemas. Por eso es necesario actuar a tiempo, aplicando técnicas de remediación que reduzcan o eliminen la contaminación. El saneamiento no es una opción, es una necesidad para proteger el futuro del medio ambiente. Y aquí tenemos personas aplicando el saneamiento. Metodología general. El saneamiento de suelos no se hace al azar, sigue una metodología estructurada con pasos bien definidos. Primero está la caracterización, donde toman muestras del suelo para saber qué tan contaminado está y qué tipo de hidrocarburos contiene. Después se realiza la evaluación de riesgos para determinar qué tan peligroso es para las personas y el medio ambiente. Luego se aplica el tratamiento, que puede ser biológico, químico o físico, dependiendo del tipo de contaminación. Finalmente se realiza el monitoreo, que consiste en verificar que el suelo realmente se está limpiando y cumple con las normas ambientales, como la nomenclatura 138 de la Semarnat. Estos pasos aseguran que el proceso sea efectivo y seguro. Seguir una metodología ordenada caracteriza el éxito del saneamiento del suelo. Caracterización de suelos.
muestra de suelo, análisis de laboratorio, identificación de contaminantes. La caracterización del sitio es el primer paso para saneamiento y consiste en saber exactamente qué tan contaminado está el suelo. Para esto se realiza un muestreo donde se toman muestras en diferentes puntos y profundidades del terreno. Después esas muestras se analizan en laboratorio para identificar ese tipo de hidrocarburos están presentes y en qué cantidad. Por ejemplo, se pueden detectar sustancias peligrosas como el benceno o compuestos más pesados como los hidrocarburos aromáticos políticos. Con esta información se determina el nivel de contaminación y se decide que el método de remediación es el más adecuado. Sin una buena caracterización, no es posible aplicar el tratamiento efectivo. Evaluación de riesgos. Después de saber qué tan contaminado está el suelo, se realiza la evaluación de riesgos, que consiste en analizar qué tan peligroso es este contaminante. Aquí se estudia si las personas pueden estar expuestas, por ejemplo, al inhalar vapores, tener contacto con el suelo o consumir agua contaminada. También se evalúa el impacto en el medio ambiente, como daños a plantas, animales y fuentes de agua. Sustancias como el benceno pueden representar un alto riesgo para la salud, incluso en bajas concentraciones. Finalmente se comparan los niveles de contaminación con las normas como la nomenclatura 138 de la Semarnat para determinar si es necesario aplicar un tratamiento. La evaluación de riesgos permite decidir cuándo y cómo actuar para proteger la salud y medio ambiente. Tecnologías de remediación, biológicas, químicas y físicas. Existen diferentes tecnologías para limpiar suelos contaminados y la elección depende del tipo de hidrocarburo, la cantidad y las condiciones del sitio. Las tecnologías biológicas utilizan microorganismos que degradan los contaminantes de forma natural, siendo una opción económica y sustentable. Las químicas emplean sustancias que relacionan con los hidrocarburos para transformarlos en compuestos menos peligrosos. Por otro lado, las físicas consisten en remover o separar el suelo contaminado, por ejemplo, mediante excavación o extracción de vapores. Cada método tiene ventajas y desventajas, por eso es importante elegir el más adecuado según el caso. No existe una sola solución. La mejor tecnología depende de cada tipo de contaminación. Bioremediación. La bioremediación es una técnica que utiliza microorganismos como bacterias y hongos para eliminar los hidrocarburos del suelo. Estos microorganismos consumen los contaminantes y los transforman en sustancias menos peligrosas como el agua y el dióxido de carbono. Es un proceso natural, por eso es considerado una de las opciones más sustentables para el saneamiento de suelos. Además es más económico que otros métodos, aunque requiere tiempo y condiciones adecuadas como humedad, oxígeno y nutrientes. Se utiliza mucho en la limpieza de suelos contaminados con petróleo y derivados. La bioremediación provoca la naturaleza para solucionar un problema causado por el ser humano. Técnicas: biopilas, land farming, fitorremediación. En las bioremediaciones existen diferentes técnicas y cada una se utiliza dependiendo del tipo de suelo y nivel de contaminación. Las biopilas consisten en formar montículos de tierra contaminada donde se controla factores como oxígeno, humedad y nutrientes para acelerar la degradación de los hidrocarburos. El land farming es un método más simple. El suelo se extiende en capas y se remueve periódicamente para que los microorganismos actúen de forma natural. La fitorremediación utiliza plantas que pueden absorber o transformar contaminantes, ayudando a limpiar el suelo de manera ecológica. Todas estas técnicas son biológicas, lo que significa que aprovechan procesos naturales para reducir la contaminación de forma sustentable. No hay una sola técnica ideal, la mejor opción depende de las condiciones del sitio contaminado. Biopilas. Las biopilas son una de las técnicas más utilizadas en el bioremediación y su proceso se realiza en varios pasos. Primero se excava
el suelo contaminado y se coloca en montículos llamados biopilas. Después se resguarda la aireación, ya que los microorganismos necesitan oxígeno para degradar los hidrocarburos. También se agregan nutrientes como nitrógeno y fósforo para acelerar el proceso biológico. Es importante controlar la humedad y la temperatura para mantener condiciones óptimas. Finalmente, se realiza un monitoreo constante para verificar que la contaminación esté disminuyendo. Las biopilas permiten controlar el proceso de limpieza y hacerlo más eficiente. Ventajas. La bioremediación es considerada una buena solución para el saneamiento de suelos por varias razones. En primer lugar, tiene un bajo costo en comparación con otras tecnologías, ya que no requiere maquinaria muy compleja. También es sustentable porque utiliza microorganismos naturales para degradar los contaminantes sin generar más daño al ambiente. Además, es eficiente ya que logra reducir significativamente la concentración de hidrocarburos en el suelo. Por estas razones, es una de las técnicas más utilizadas actualmente en la limpieza de suelos contaminados. La bioremediación demuestra que es posible solucionar problemas ambientales de forma económica y sustentable. Desventajas. Aunque la bioremediación tiene muchas ventajas, también presenta algunas desventajas que es importante considerar. Una de las principales que es un proceso lento, ya que los microorganismos necesitan tiempo para degradar los hidrocarburos. Además depende mucho de las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la disponibilidad de oxígeno. En algunos casos no logra eliminar completamente todos los contaminantes especialmente los más pesados o persistentes. Por eso es necesario realizar un monitoreo constante para asegurar que el proceso esté funcionando correctamente. Aunque no es perfecta, la bioremediación sigue siendo una de las mejores opciones para el saneamiento de suelos. La normatividad. En México, el saneamiento de suelos contaminados está regulado por normas ambientales que establecen que niveles de contaminación son aceptables. La principal es la nomenclatura 138 de la Semarnat, que define los límites máximos de hidrocarburos permitidos en el suelo. La Semarnat es la institución encargada de crear estas normas y políticas ambientales. Por su parte, la Profepa se encarga de supervisar y verificar que las empresas cumplan con estas regulaciones. Esto es importante porque garantiza que los suelos sean seguros para las personas y el medio ambiente. La normatividad asegura que el saneamiento se realice de forma segura y controlada. En conclusión, la contaminación de suelos por hidrocarburos es un problema ambiental global que afecta tanto al medio ambiente como a la salud humana. Como vimos en casos de Deepwater Horizon o el delta de Níger, los impactos pueden ser graves y durar muchos años. Por eso el saneamiento de suelos es fundamental para recuperar los ecosistemas y evitar daños permanentes. La bioremediación destaca como una solución sustentable, económica y efectiva para reducir este tipo de contaminación. Sin embargo, también es importante prevenir estos problemas mediante una mejor gestión ambiental. Cuidar el suelo es cuidar la vida porque de él depende nuestro futuro. Y hasta aquí quedó mi exposición, profesor. Muchas gracias por su atención.